Bueno, nosotros, ¿cómo está, profesor? Buenos días, buenas tardes para usted. Buenas Partimos tardes. primero compartiendo este link, este streaming en nuestras redes sociales, y cuando ya se empieza a unir gente, que acá en Chile son las 7 de la mañana, Está bien estamos madrugar. sí, estamos madrugando, pero es buena hora en todo caso, porque hay Sí, mucha sí. gente que está haciendo teletrabajo a esta hora, Claro. que se levanta a hacer el teletrabajo, así que seguro vamos a tener, y después también vamos a tener espacio para compartirlo esto en redes sociales. Vamos a ver, vamos a compartir antes de partir. Yo lo voy a compartir en mis redes sociales. Andrés, ¿tú partimos o no partimos? Estamos bien. Sí. Son modernos, que usan así redes y cosas así de estas. Profesor, buenos días. Ahora sí, ya partimos. Quiero agradecerle haber accedido a nuestra invitación. Somos la Fundación Ciudadano Austral, un centro de estudio que se dedica a promover la idea de la sociedad libre en todo el sur de Chile. Este es nuestro último capítulo de la Cuarentena Austral, un programa de streaming que hemos partido por allá por fines de marzo, donde hemos tenido invitados de todo orden, de muchos países, desde Argentina, Colombia, Estados Unidos, gente que ha estado en Polonia, chilenos en Tailandia, etcétera, para comentar un poco los alcances, lo que tiene que ver con la pandemia desde el ámbito propio de cada uno de nosotros. Me gustaría, profesor, que primero a quienes están viendo y a los quienes verán esta transmisión, que nos contara quién es usted. Algunos lo seguimos a usted, pero quizás algunos no lo conocen. Me gustaría saber quién es Miguel Anchos Bastos. Nada, soy un humilde profesor de ciencia política en la Universidad de Santiago de Compostela. Pues me dedico a estudiar pues, la política, pues, la economía, tengo un enfoque libertario, tengo un enfoque de la escuela austriaca, pero poco más, ¿no? Soy un humilde estudioso, nada más. Profesor, la primera pregunta me gustaría preguntarle, no todos quienes están viendo este streaming son conocedores del anarcocapitalismo. En lo personal conocí el anarcocapitalismo por allá por el año 2008, en algunas páginas por ahí, liberalismo.org, etcétera, y me llamó bastante la atención porque siempre había tenido la duda de qué había más allá del liberalismo, qué podía haber más allá del liberalismo. Acá en Chile la teoría no está muy desarrollada, no hay teóricos, no hay profesores como usted que estén en las universidades desarrollándolo. Algunos humildemente intentamos poner estos textos en las clases que hacemos también de administración pública, pero no es sistemático. ¿Qué es el anarcocapitalismo? ¿Cómo lo define usted en pocas palabras el anarcocapitalismo? A ver, yo más que un movimiento político, yo lo entiendo en plan teórico, vamos a ver. Es la deriva lógica del liberalismo, básicamente liberalismo económico. Si el liberalismo económico critica, digamos, la intervención del Estado en la economía, pero reserva como algunos ámbitos que están fuera de este mercado, por ejemplo, la justicia, la defensa, pues, en algunos casos las obras públicas o incluso el tratamiento de pandemias, ¿no? La pregunta es, a efectos teóricos, yo cuando era joven y andaba en estas cosas, claro, yo siempre decía, lo normal, pues esto, que determinadas funciones que las preste el Estado, pero siempre caía como una contradicción, siempre tenía como algo que faltaba. Es decir, vamos a ver, si el mercado es bueno, o mejor, más que el mercado, la interacción libre entre las personas es buena, ¿por qué algunos ámbitos están excluidos de ella? ¿Qué tienen de particular la defensa, la justicia o otros ámbitos de intervención? Por lo menos a efectos teóricos, ¿no? Entonces, lo que te obliga es hacer arqueología, a estudiar cómo se han prestado estos servicios, ¿no? De defensa, seguridad, etcétera, en el tiempo o en el espacio en otras épocas, ¿no? Y cómo, si se pueden prestar de forma privada, si se han prestado de forma privada y cómo se han prestado. Simplemente es derivar, te obliga a imaginar, te obliga a estudiar, te obliga a investigar cómo se pueden hacer esos servicios, cómo se pueden prestar esos servicios en ausencia, digamos, de un monopolista de la violencia, si se puede hacer o no. Porque claro, si el Estado es bueno para la seguridad, también es bueno para hacer galletas, también es bueno para hacer móviles, también es bueno para hacer cualquier otro tipo de bienes. No, la pregunta teórica es que, claro, esto obliga a uno a investigar. Digamos que es como una insuficiencia, como una curiosidad, a ver cómo se pueden hacer estos bienes y servicios en ausencia, digamos, de un monopolista. Entonces, buscas en la historia, empiezas a ver cómo hacían otros pueblos, otras épocas, cómo se resolvían esos problemas, cómo se resuelven en otros sitios. Porque el Estado existe, o es, digamos, Estado,
tiene presencia en todas las partes del mundo, pero no todos los estados son iguales. Hay cosas que en unos países las hace el Estado y otros no. Entonces, te obliga a ver cómo se resuelven esos problemas. Digamos que es una deriva lógica de esto. Digamos que es extender los ámbitos del mercado, del capitalismo, a todos los ámbitos de la vida social, por lo menos a efectos teóricos. ¿No? Yo creo que es eso. Quien lo inventa, el primero en hablar de estas cosas es Molinari, es un economista belga del siglo XIX, perdón, del siglo XIX, principio del siglo XX, que extiende el ámbito del mercado a la provisión de servicios de defensa. Por eso se considera el primer anarcocapitalista. Y después, pues, quien lo teoriza es Murray Rothbard, pues en los años 70, con sus libros, que hacia una libertad, básicamente, que explica básicamente cómo se podía extender todo esto. Pero cuidado, esto lleva a ver anarquía por todas partes, a estudiar todos los sistemas sociales, y vemos que la mayor parte de los sistemas sociales se prestan en anarquía, porque si no lo ves con esos ojos, no lo acabas de ver. Por ejemplo, el Estado dentro de él es anárquico. Los estados entre sí son anárquicos en su propio sistema. Es decir, Chile, Argentina, Perú, los países que rodean Brasil, los países que rodean a Chile, operan entre ellos en anarquía. Y vemos que muchas veces estas formas de prestación de servicios o de organización anárquica de las sociedades, o dentro de ellas y entre ellas, pues son enormemente estables. De hecho, yo creo que el Estado no podría funcionar internamente si no fuese en anarquía, dentro de él. Entonces, claro, lo ves con todas partes, pero después ves una iglesia, por ejemplo. Una iglesia es anárquica internamente. Una empresa es anárquica internamente. Las relaciones humanas, las que tenemos entre nosotros, por ejemplo, ahora hablando, o las que tienen ustedes con sus parejas, con sus amigos, etcétera, son anárquicas también. Y son, en muchos casos, enormemente estables. Proudhon, el anarquista, que me interesa bastante ese teórico, decía que la anarquía era la madre del orden. Yo al principio no lo vi, pero si ahora lo empiezo a ver, las sociedades son estables precisamente porque funcionan en anarquía, funcionan a través de normas no anárquicas. Esto no es fácil de ver o de comprobar, pero si empezamos a estudiarlo, empezamos a definir lo que es anarquía, empezamos a definir lo que es el poder, sí que podemos ver que funciona en anarquía y funciona bien precisamente por anarquía. Un Estado no podría funcionar con mandatos, por ejemplo, internamente. Andrés, tú... Profesor, aquí surgen algunas preguntas que en general las personas que están empezando o tienen una noción sobre el anarcocapitalismo muy somera tienden a confundir este anarcocomunismo, este anarquismo que se ve en las calles de protesta, de secesión, etcétera. Empiezan a relacionar como que este anarcocapitalismo tiene esas mismas raíces prácticamente que el anarcocomunismo. ¿Cómo lo ve usted eso para poder diferenciar estas corrientes de pensamiento? En parte sí, a ver, en parte sí. La palabra anarquía normalmente está mal vista. Se ve como un conflicto continuo, como una pelea continua, como una lucha de unos contra los otros sin que haya un mando que ponga orden. Cuando realmente no acaba de ser así, ¿no? Los sistemas de mercado, por ejemplo, son anárquicos, ¿no? Y gracias a ellos hay pan, azúcar, aceite en las tiendas. Nadie da la orden, simplemente se coordinan a través de precios, a través de relaciones pacíficas y llega todo tipo de bien y funciona bastante bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es así. Porque el anarquismo como filosofía también nace en el siglo XIX, ¿no? Con una serie de autores. Stirner y sobre todo los anarquistas norteamericanos, ¿no? Tucker y otros, pues elaboran una teoría de la anarquía. Esa teoría de la anarquía se cruza con otras ideologías. Por ejemplo, cuando se junta con el socialismo, con el comunismo, sale el anarquismo colectivista. Pero básicamente es una mezcla del anarquismo con el colectivismo. Después, cuando se junta con el capitalismo, da el anarcocapitalismo. Cuando se junta con el movimiento verde ecologista, da el anarcoecologismo, ¿no? O el tipo Murray Bookchin, así. Pues simplemente es una idea que después se mezcla con otros sistemas de organización social. Tienen una raíz común, la teoría del Estado. La teoría del Estado sí que es común, pero no lo que hacer después, ¿no? O sea, la teoría del Estado, yo a veces leo Kropotkin o leo los anarcocomunistas y veo que su teoría del Estado es muy parecida a la nuestra, muy parecida a la nuestra. Acierta en el diagnóstico, ven que se podría hacer una sociedad en ausencia de ese ente monopolista. Lo que difieren es lo que hacer después,
una vez que digamos que el Estado haya sido abolido. El problema del narcocomunismo es el problema de todos los socialismos, es un problema de precios, es un problema de coordinación, es un problema pues, de falta de ajuste entre ellos. Pues, sus propuestas comunales son interesantes, pero el problema es cómo se coordinan entre sí, ¿no? Y lo mismo pasa con el ecologismo. El capitalismo, la mezcla entre el anarquismo y el capitalismo sí que podría ser viable. De hecho, es viable todos los días, porque está basada en órdenes pacíficos de interrelación y de comercio. Entonces sí que sí podría solucionar los problemas teóricos que tienen, por ejemplo, los otros anarquistas. Los otros anarquistas en el problema. Pero en esencia, la teoría del Estado es básicamente la misma. De ahí que sí que tiene un elemento común. Profesor, para los que se estén introduciendo en el anarcocapitalismo, tenemos autores como Murray Rothbard, como, bueno, von Baer, en algunos de sus planteamientos teóricos. Von Baer que era más bien un conservador, fue ministro de Hacienda de Austria. Lo que él es uno de los padres teóricos, para mí, de los mejores de la escuela austriaca. Explica muy bien cómo funcionan estas relaciones. Pero, perdón, sigue. Sí, pero la consulta era para todos los que están introduciéndose en estas temáticas, porque muchas veces leen a teóricos, no sé, a monetaristas, y encuentran que hay algo más que no se responde a lo que pueda venir después como un ideal, ¿no? Y en ese sentido, ¿quién usted recomienda para comenzar en las teorías del anarcocapitalismo, para introducirse y no seguir los eslóganes? Yo empezaría por algún libro de teoría del Estado. Yo siempre recomiendo a Franz Oppenheimer, por ejemplo, el Estado. Creo que se puede conseguir por internet, ¿no? Es un teórico socialdemócrata alemán de principios del siglo XX también, que escribe muy bien y describe muy bien lo que es el Estado. Yo empezaría por ahí. Después, una vez visto lo que es, de forma somera, obviamente, la teoría del Estado es muy, muy compleja, empezaría a ver cómo se puede organizar la sociedad sin el mercado, perdón, sin el Estado. Porque normalmente los anarcocapitalistas usan la escuela austríaca, no todos, hay algunos que son chicanos, pero casi todos son austríacos, porque la economía austríaca es una economía que opera sin la intervención del Estado. Y es una crítica del intervencionismo, es una crítica del socialismo y es una crítica de cómo las sociedades se organizan entre sí a través de precios, a través de mercado y a través de instituciones paralelas, seguros, bolsas, cámaras de comercio, cámaras de compensación, etc. Y cómo otras instituciones consiguen pues, suministrar bienes y servicios pues, de forma barata y bastante eficaz y contribuyen en buena medida pues, al desarrollo, al incremento de la productividad económica, ¿no? Establecen una serie de principios que establecen eso, pero es una economía que opera en buena medida sin la intervención del Estado o es muy crítica con la intervención del Estado. Por eso es normal que se asocien unas cosas con otras, pero son cosas independientes. La economía austríaca es una cosa y el anarcocapitalismo es otra. Lo que pasa es que normalmente están asociados porque la base económica del anarcocapitalismo en la mayor parte de los casos es la escuela austriaca. Pero son cosas teóricamente distintas. Profesor, a título personal, yo soy administrador público de profesión, soy un estatista formado en la Universidad Yo soy profesor de administración pública, de hecho. Formado en la universidad más estatista de este país, la Universidad del Estado, la primera universidad del Estado, pero abierto a las ideas del anarcocapitalismo. ¿Cómo leí un par de papers suyos por ahí, por el CLAD y otros que usted alguna vez me envió por correo que intercambiamos? ¿Cómo pueden hacer las administraciones públicas para hacer reformas para llegar a esta configuración ANCAP, anarcocapitalista? ¿Las administraciones públicas tienen herramientas para llegar a eso? ¿O cómo se proyectaría una reforma de la administración del Estado, de la administración pública, para llevarnos a una situación mucho más anarcocapitalista o tendiendo al anarcocapitalismo? Ya lo escribí en ese paper que le mandé a usted, pero básicamente con competencia entre ellas. Es que nosotros tenemos un modelo, supongo que en Chile también, de administración pública cartesiano, un modelo de administración pública así muy inspirado en las ideas de racionalidad, de burocracia, de evitar redundancias, duplicidades y cosas por el estilo. Por ejemplo, no podemos pensar que haya dos administraciones que nos presten el mismo servicio o que compitan en el mismo espacio, ¿no? A prestar los servicios, que usted pueda optar entre distintas administraciones para prestar su servicio. Pues yo creo que es un buen camino sería eso, establecer sistemas de competición entre ellas. No es lo ideal, ¿no? Pero sí que limitaría, se aproximaría bastante. Los modelos que defienden este estilo son los modelos suizos. Después, en el ámbito de la administración pública, hubo una serie de autores
desde Herbert Simon en adelante, nos explica muy bien Vincent Ostrom, en un libro que se llama Intellectual Crisis of Public Administration, explicando cómo el diseño de las administraciones, precisamente siguiendo esos modelos racionalistas, es lo que lleva a muchos fallos. Él habla de modelos pues, de redundancia, que haya varias administraciones, de competencia entre niveles administrativos, ¿no? Pues el local, el autonómico, el federal y el estatal, que compiten entre ellos, que puedas optar por distintas administraciones a la hora de prestar servicios, etcétera, ¿no? Básicamente es un sistema radicalmente distinto al que estamos acostumbrados, que es un sistema burocrático con un jefe, con una disciplina que es único en el territorio, ¿no? Y se podría optar, o incluso optar por prestación de servicios entre administraciones de distintos países, por ejemplo. ¿No? Es un buen desafío ese. ¿Cómo se lleva eso en la discusión académica? Porque usted tiene un paper por ahí en el CLAD, y a mí me ha tocado participar en algunos congresos del CLAD donde estas ideas no aparecen, o al menos a mí de los foros que he estado no han estado. ¿Cómo se hace esa pugna, esa lucha de llevar esta idea en los espacios académicos que son todo hay toda una tradición oculta en la administración pública, ¿no? Siempre se domina la idea de racionalidad, ¿no? De reducir costes. Por ejemplo, estas ideas que hay ahora en la administración española de las compras centrales, ¿no? De que hay que comprar todo centralizadamente para ahorrar. Es una lógica eficientista, es una lógica de... Pero ustedes no compran el aceite con sus vecinos, no compran el azúcar con sus vecinos, ¿no? Porque si lo compran entre todos sería más barato, ¿por qué no lo hacen? ¿No? Porque las preferencias individuales no podemos saber. Claro, lo mismo pasa a nivel administrativo. ¿Por qué tiene que haber una administración sola? ¿Por qué tiene que comprar todo uno? Si compras uno, tienes un montón de problemas de cálculo, tienes un montón de problemas de almacenamiento, un montón de problemas de logística. Ese tipo de ideas de administración pública se pueden importar. Y saben, también hay que hacer arqueología. ¿Cómo era en la Edad Media, por ejemplo? ¿No? En la Edad Media europea. ¿No? Pues que había muchas administraciones en competencia entre sí, con jurisdicciones solapadas. Es decir, que usted no dependía solo de una administración, sino que dependía de varias. Eso existió, no es un invento utópico, ¿no? Esa idea de que un Estado, una nación, una lengua, una administración sola no es una cosa del Estado moderno, pero antes no era así. ¿Y cómo se las arreglaban? Por eso digo, hay que empezar a buscar. Hay que empezar a hacer arqueología. Esa tradición oculta no está prohibida, simplemente hay que buscarla y rastrearla y ver con imaginación qué se puede hacer. Por ejemplo, me gustan los modelos barrocos, tipo Suiza, ¿no? Que no están en las fronteras claras. Por ejemplo, usted tiene una administración para la sanidad, pero tiene otra para la educación. Cada uno con escalas distintas, que se superponen unas a las otras. Digamos, los servicios no los presta todo de una sola cosa. Porque usted piensa una cosa, el Estado tal cual está diseñado, los Estados reales, tienen una lógica histórica, tienen una lógica política, pero no tienen una lógica económica. En la escala de la prestación de servicios, a nivel estatal, que un Estado tenga que prestar las cosas, es una deriva de la historia, pero no deriva de ningún tipo de lógica económica. Porque el Estado no tiene escala en sí. Pero en cambio, digamos que se fuerza a toda la prestación de servicios a la escala de los estados. Pero estados hay desde Andorra, Liechtenstein o Luxemburgo hasta macroestados como China. ¿Cuál es la lógica de prestación de servicios? ¿Por qué tiene que haber un sistema telefónico para todo Chile? A lo mejor les convenía en el sur de Chile tener el sistema telefónico compartido con Argentina, por ejemplo. O el sistema de prestación de justicia o de salud o así, adaptado a la realidad de escala, no a la realidad política. Pues claro, esas cosas hoy en día no se piensan entre otras cosas, por el pensamiento que domina dentro de las administraciones y dentro del sector público, pero es perfectamente factible. Pues digo, hay que buscar, y creo que Vincent Ostrom lo explica muy bien en ese libro, y hay una rica tradición en eso, ¿no? En administración pública no estudiamos este tipo de cosas, o no se estudian, siempre se estudia pues la lógica así del Estado racionalista de Napoleón, ¿no? De ahí partimos, de hecho, de los cameralistas, partimos con la teoría cameralista y de ahí ya pasamos a ver. Y luego lo más cercano al mercado que llegamos es la reinvención del gobierno, nueva gestión pública, indicadores. Sí, cosas de este estilo. Digo que hay que rastrear en cómo se podrían organizar de otra forma. Profesor, para seguir con las consultas y ir un poco también a la contingencia actual,
cómo usted está viendo el escenario pandémico, en el sentido que vemos en la actualidad que las personas que administran el Estado en la actualidad y también los grandes líderes, tanto de la Unión Europea, de los grandes estados, están hablando de una nueva normalidad, el establecimiento de una nueva normalidad en el cual tenemos libertades individuales más restringidas, cada día avanza el poder del Estado en el control de las personas, hay debates interesantes sobre el uso de Internet para la seguridad, en el cual se está interviniendo también en la Internet, borrando en redes sociales también ciertos tipos de videos que contradicen la opinión hegemónica de parte de las organizaciones internacionales. ¿Cómo ve usted este escenario actual con respecto también a una visión anarcocapitalista que en realidad está en constante tensión con el avance del Estado? Hay un viejo, ya murió hace años, hace muchos años, un viejo sociólogo que se llamaba Pitirim Sorokin, no sé si a alguien le suena. Sí. Tiene varios libros, Men in Time of Calamity, y tiene traducidos varios artículos en la revista mexicana de sociología. Buscan Sorokin calamidad y ya le aparece. Y Sorokin ya hace muchos años que estudió las epidemias, estudió las calamidades humanas, ¿no? Guerras, pestes y todo tipo de situaciones de este estilo. Dice que siempre el Estado tiende a incrementarse en ese tipo de situaciones. Incrementa, digamos, su lado autoritario en este tipo de cosas porque ve la oportunidad. Es una constante histórica. En este aspecto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Ustedes saben que, por ejemplo, la gripe española se llama española no porque fuera originaria en España, la gripe de 1918, que mató millones de personas en todo el mundo, sino porque el resto del mundo tenía censura para hablar de la epidemia. Y como España fue un país que no se metió en la Primera Guerra Mundial, la prensa española era relativamente libre e informaba de las epidemias, y por lo tanto le quedó el nombre de gripe española porque era, digamos, de los pocos países que hablaba de esa gripe en los medios de comunicación. O sea que la tentación a censurar, a prohibir esto no es nueva, siempre es constante a lo largo de la historia. Y aquí tenemos también otro ejemplo de arqueología. Parece como si las pestes y las epidemias o las pandemias siempre se hubiesen tratado de la misma forma, o por lo menos que no hubiese debate sobre este tipo de fórmulas, ¿no? En el siglo XIX hubo un debate, creo que lo explica un chico que se llama Peter Baldwin, un libro que se llama Contagion and the State, Contagio y el Estado, ¿no? Y que explica todos los debates que hubo. En el siglo XIX, para tratar las epidemias había como dos modelos, uno burocrático, centralizado, de que el Estado tenía que encargarse de las epidemias, tenía que crear medidas de aislamiento social, tenía que crear normas y tenía que, digamos, que poner el orden en las epidemias y que las epidemias debían adaptarse a sus sistemas burocráticos y que eran estos los que tenían que hacerlo caso. Frente a esto apareció en oposición unas teorías que se llamaban los anticontagionistas, que buscaban, y que tenían cierta raíz anarquista también, que buscaban en vez de este tipo de cosas ver cómo se podía solucionar la epidemia sin usar, digamos, la mano visible del Estado para solucionarla. A ver qué podemos hacer. Entonces empezaban a haber pues, cuestiones de prevención de las epidemias, pues cuestiones de higiene, de cuidados, por el estilo, pues, intentando en cierta medida evitar en la menor forma posible la intervención directa del Estado para solucionar la epidemia. Y empezó a investigarse en esos temas. ¿Qué pasa? Esa postura anticontagionista, que se llamaba así, fue derrotada y triunfó la medida que solo el Estado podía tratar con las epidemias. Por lo tanto, se perdió la oportunidad de haber investigado en ese tipo de fórmulas, en ese tipo de modelos para tratar contagios y pandemias de estilo desde soluciones, digamos, menos intervencionistas. Porque, claro, a día de hoy no tenemos ninguna experiencia, no tenemos ninguna teoría de cómo tratar estas cosas, estas pandemias de forma, digamos, no tan intervencionista, no usando el Estado en tal medida. Pues no tenemos, entonces tenemos que hacer uso del Estado, que es la única, digamos, organización que está preparada para este tipo de cosas, pero se abandonó ese debate. Entonces, sería bueno pues, abrir un debate, aunque fuera teórico, ¿no? de cómo se podrían tratar estas epidemias en ausencia de, digamos, de una intervención estatal dura, ¿no? Y de ahí vienen muchos debates. Por ejemplo, una sociedad pues, sin Estado, pues sería más fácil de cerrar, o sería más fácil de, pues, por lo menos teóricamente, de llegar a contratos privados. Por ejemplo, usted vive en una comunidad, esa comunidad puede tener una especie de acuerdo
diciendo cómo se tratarían las pandemias en caso de que llegara una. Por ejemplo, pues podría, dentro del contrato podría estar pues, el confinamiento, podrían estar este tipo de formas. También son más fáciles de cerrar, al ser formas privadas, es más fácil de aislar del resto. Habría sistemas, al descansar la sanidad en medios voluntarios, pues digamos que habría cierto incentivo a la precaución, ¿no? Por ejemplo, las compañías de seguros o los sistemas sanitarios incentivarían que usted tuviera máscaras en su casa, ¿no? O que tuviera unos botiquines, una cosa de emergencia, que algunos países del mundo lo tienen. La gente en sus casas, igual que tienen, no sé cómo le llaman por ahí, pues tiritas para las heridas, o tienen alcohol, o tienen cosas en su casa. La gente tiene un pequeño depósito de máscaras en su casa, que son baratas normalmente, ¿no? O tiene pues, algún tipo de hidrogel, algún tipo de cosas, y tienen medidas o trajes o cosas preparadas para este tipo de cosas, pero ya las tienen por precaución. Pero eso se podría hacer si hubiera una previsión, como querían los anticontagionistas, ¿no? Pero descansamos solo en el Estado. Entonces el Estado nos dice cuándo tenemos que poner máscaras, cuándo tenemos que usar estos indicadores. No nos invita a la precaución. No diseña las casas o las viviendas para ese tipo de cosas, sino que nos dice que hay que meterse en casa y ya está. No sé cómo están ustedes en Chile. Aquí ya nos levantan un poco la mano, pero nos tuvimos muy, muy presos. Aquí vamos avanzando desde un modelo que era más bien flexible, lo que usted proponía ahí en este medio camino entre confinar a todo el mundo o dejar a todo el mundo pendiente de la economía, porque ambos extremos finalmente son contraproducentes. Acá partimos con modelos de cuarentenas localizados, focalizados, no todo el país está en cuarentena, pero han aumentado los contagios y hoy día estamos 8 millones de chilenos en cuarentena, obligatoria. No podemos salir, tenemos que pedirle permiso al papá Estado para poder salir. Así que es un modelo bien complejo, digamos, porque ni tenemos cultura, ni tenemos mecanismos de previsión que en circunstancias normales son bien baratos de tener. El problema que pasa, no sé qué pasa ahí, pero aquí faltó de todo. Faltaron mascarillas, faltó gel para las manos, faltaron medidas de EPIs, que le llaman aquí, ¿no? Medidas de protección. No teníamos ni había forma de conseguirlas. Claro, en un sistema de otro estilo, supongo que estaríamos más precavidos con este tipo de cosas. Y se modularía la movilidad no con base estatal, sino con base en la zona donde está uno. Pues seguro que en Chile que hay zonas que están muy infectadas, pero otras zonas que no están infectadas. Y en España pasa lo mismo, hay zonas que están muy infectadas y otras. Pues, un sistema de ese estilo sería modular y se adecuarían las medidas a cada una de las situaciones. Lo que pasa es que al usar el Estado como unidad de intervención, pues se le aplica la misma vara o la misma medida a todas las situaciones, independientemente de cómo estén, y no dejando protegerse, digamos, o adecuar la economía o tipo de cosas a las circunstancias reales de cada país. Pero si se fija una cosa, parte de las medidas de prevención son individuales, se pueden hacer sin necesidad del Estado, porque básicamente consiste en confinarse en su casa y tomar una serie de medidas de precaución cuando sale usted de su casa. Eso se puede hacer perfectamente, simplemente explicándolo y convenciendo a las personas de que hagan eso. Y además, en última instancia, si yo decido quedarme en mi casa sin salir, ya estoy protegido. Así es, profesor. En esta misma línea de los estados con la pandemia particularmente, incluso algunos han empezado a discutir lo que comentaba un rato atrás Andrés, del gobierno mundial, es decir, de que esta pandemia en realidad pasó porque no teníamos coacción mundial, porque no teníamos capacidad, que la sociedad o la humanidad no tenía capacidad de haber controlado lo que estaba pasando en China, y por esta lógica anárquica, es decir, este libre flujo de bienes, en este caso de personas a través del mundo, fue que se generó esta pandemia, y que una de las soluciones sería ir a avanzar a que los estados se dieran soberanía para una idea de gobierno mundial. ¿Cómo se opone el anarcocapitalismo a este gobierno mundial? ¿Qué hay que hacer para oponerse, más allá de estar, digamos, haciendo esto de streaming, de llevar el mensaje? ¿Cómo se ve esto del gobierno mundial? Yo soy contrario al gobierno mundial, normalmente, ¿no? Y más, de haber estados, cuantos más haya y más pequeños sean, mejor. Esa es la postura siempre del anarcocapitalismo. Además, cuanto más pequeño sea el estado, más próximo a la anarquía está. Es más fácil de ver, digamos, más fácil de visualizar. Un gobierno mundial, la circulación sería más fácil. Las pandemias aún circularían más rápido, no menos rápido. No habría forma de que un territorio concreto se precaviase por su cuenta antes, sino que tendría que esperar todos a que decidiese el gobierno central que se
que se estableciese una cosa, y si se establece muy pronto hace un daño tremendo, y si se establece muy tarde también hace un daño tremendo, ¿no? Entonces no deja cada uno llevar a cabo sus medidas, sobre todo no dejaría a nadie sano, pues pondría una medida para todos igual. Lo bueno de la pluralidad de estados, también escribí yo alguna cosa sobre eso, ¿no? Es que los estados así tienen algún tipo de elemento de cálculo, algún tipo de elemento de competencia. Por ejemplo, un estado mundial, la censura sería mucho más fácil. Por ejemplo, o una mala medida económica llevada a cabo arruinaría a todo el mundo, no arruinaría a todo. El éxito de Europa, lo explica un historiador que se llama, bueno, varios, ¿no? Eric Jones, o lo explica un argentino que se llamaba Rumel Zorrilla, o un señor que se llamaba Jan Batchelor, o Jared Diamond, una serie de autores, explica que una de las claves del éxito europeo es su fragmentación política, que nunca hubo un Estado europeo a gran escala. Entonces, si un gobierno subía mucho los impuestos, las medidas, el daño se veía en un sitio muy localizado y el resto no lo limitaban. Si en cambio un país hacía una cosa buena, los demás la copiaban. Es un sistema básicamente que llevó esto. Y es muy difícil, por ejemplo, subir impuestos en un sistema muy fragmentado. Es muy difícil establecer censuras en un nivel muy fragmentado, pues usted puede censurar su país, pero no el resto de los países. Por ejemplo, las ideas, incluso en dictaduras o en tiempos así, fluían del resto de los países de Europa. Siempre había forma de traerlas y sabías que los demás tenían ideas distintas. Entonces es muy difícil establecer eso. Un sistema mundial, yo creo que tendría un problema de cálculo muy grande, un problema de cálculo económico muy grande, ¿no? Eso ya, los que estudian la economía de los imperios dicen que hay un punto a partir del cual los imperios no pueden ir más allá, que hay un problema de cálculo que se derrumba. Y de hecho, cuanto más grandes son, peor funcionan. Es una cosa que también parece contraintuitiva, pero no es así. Es decir, cuanto más, de hecho, hubo imperios muy grandes y porque caen frente a países pequeñitos que le hacen frente, porque no tienen capacidad de cálculo, no tienen capacidad de reacción, tienen que procesar demasiada información y no son capaces. Entonces, el Estado mundial no creo que fuera una buena idea. Daría, por ejemplo, a nivel monetario, por ejemplo, probablemente crearían un tipo de moneda artificial. Fíjese una cosa, los chinos cuando se unieron, como Estado, una de las primeras cosas que hicieron con el tiempo fue crear moneda de papel. En Europa no pudo haber moneda de papel hasta relativamente poco tiempo, porque si el conde de Rivadavia, por ejemplo, pues le ponía moneda de papel, los demás no se la cogían y era absurdo, no podía comerciar con nadie. Tenía que tener una moneda sana y al final esa fragmentación unificó. Pues una cosa paradójica. En Europa, durante su fragmentación, había una moneda única, que era el oro, una ley única, más o menos, las leyes mercatorias y las leyes romanas, y un idioma de cultura único. Y cuando se crearon los estados, todo eso se fragmentó, curiosamente. Usted, por ejemplo, en la Edad Media podía estudiar en cualquier universidad de la cristiandad. ¿Por qué? Porque entonces las clases, los libros, estaban todos en el mismo idioma. Precisamente porque estaban fragmentados, no porque estaban unidos. Cuando se creó los estados-nación modernos, se fragmentó todo eso. Una moneda para cada país, un idioma para cada país, todo para cada país. Y nos hacen creer que están unidos. Y nos hacen creer que están unidos. Nos hacen creer y nos hacen creer que están unidos. Digamos, cuando se crean los estados, hacen creer que están unidos cuando en realidad hubo más unión, cuando hubo más fragmentación. Claro, porque al final no te quedaba otra que tener una especie de pautas comunes para operar, pero no eran forzosas, eran simplemente de acuerdo mutuo y competían entre sí. Y claro, los estados normalmente homogeneizaron internamente, pero deshomogeneizaron cara afuera. Andrés. Profesor, dentro de los debates actuales surgen algunos temas. Fukuyama escribió hace poco el tema de que los nuevos conflictos en las sociedades se basan en base a las identidades. Y hay conflictividad dentro de los cánones también del derecho positivo y también de la autopercepción y la subjetividad absoluta que se aleja del derecho natural. En este sentido, identidades como grupos de minorías, ya sea indigenistas, minorías sexuales, minorías de todo tipo, avanzan buscando presión en general para que el Estado le otorgue categorías o privilegios unas de otras. Aquí el anarcocapitalismo, profesor, ¿qué juego tiene o batalla importante que dar teórica
respecto y práctica respecto a estas temáticas que son contingentes en la actualidad. De todo estos grupos de presión, al fin y al cabo, lo que están buscando o lo que han buscado dentro en Europa, o lo que está pasando en los Estados Unidos o lo que pasa aquí mismo en Chile, es buscar mayor protección o superar esta igualdad ante la ley. A ver, hay un juego, supongo que habrá varios, lo explican los economistas, por dicho, es de búsqueda de renta. Es decir, que todo colectivo, a ver, todo colectivo busca algún tipo de, no solo de protección, sino establecer algún tipo de privilegio o renta, o sea, pero que el Estado le dé estas cosas. Si no hay Estado, no hay a quien quitarle rentas, está claro. Después, respecto a las identidades, todos formamos parte de mayorías, pero todos formamos parte de algún tipo de minoría. Ustedes, por ejemplo, ¿qué son? Si se define, digo, a ver, usted, señor Barrientos, ¿qué es? Defínase. Y entonces me definirá, ¿cómo se define usted? Pues me dirá, pues yo soy un hombre, ¿vale? Pues hombre, categoría hombre-mujer, pues soy de clase burguesa, media o alta, ¿no? O baja, lo que sea, la clase que tenga usted económica. Después, usted es ateo, creyente, lo que sea, también tiene una visión al respecto de la religión. Tiene una visión al respecto de la nacionalidad. Usted es chileno, pero no es chino, ni indio, ni tailandés. Tiene una visión al respecto de la nacionalidad porque habla un idioma, tiene una cultura y tiene unos gustos pues, de forma de ser que son propios de donde es usted, ¿no? Después tiene una postura, por ejemplo, pues usted es gay, es hetero, es bi, lo que sea. También tiene una postura respecto del sexo, ¿no? ¿Usted qué es? Pues de esas cosas que tiene usted, que son 20 o 30 o 40 cosas que son usted a la vez, ustedes seleccionan algunas de los que son ustedes. Seleccionan alguna de ellas y a partir de ellas establece un discurso político. De hecho, de cada uno de los rasgos que acabo de decirle yo, se puede elaborar un discurso político. Y se puede elaborar un discurso político pues, de opresión histórica. ¿No? También forma parte de... Entonces, el problema es que todos, en cierta forma, somos muchas cosas a la vez y todos podemos buscar algún tipo de opresión histórica en alguno de nuestros rasgos, ¿no? Pues claro, pero el problema es eso, que se trata de, pero se puede elaborar, el problema es que esos discursos cambian con el tiempo. En la Edad Media, usted y yo pelearíamos si uno es católico o otro protestante, por ejemplo. Pelearíamos y a muerte. No por el idioma de aquello no nos importaba, ¿no? Claro. O pelearíamos después en los años 40 por la raza. Si usted es semita, no es semita, si es judío, si es nazi, bueno, pues la raza fue un papel importante. En el tiempo del marxismo era por la clase social a la que usted pertenecía. Si era burgués o era proletario, ¿no? Pero esos discursos cambian con el tiempo. Históricamente se imponen unos sobre los otros, pero repito, se puede establecer cualquiera de ellos. Pero claro, porque todos ellos sirven como herramienta para conseguir el poder político. Son una lucha por el poder político basada en algún tipo de rasgo del que tenemos todos. Pero repito, todos nosotros somos, no sé, 20 cosas o 30 cosas a la vez. Podemos distinguir un montón de rasgos. Lo que pasa es que algunos de ellos se priorizan. Recuerden, las luchas, por ejemplo, los debates que tenían las feministas con los marxistas en los años 20 en Rusia, ¿no? Alexandra Kollontai decía primero la mujer y después el socialismo. Y Lenin decía primero el socialismo y luego la mujer. ¿Cuál es lo principal? ¿No? Entonces, digo que muchos debates hay al mismo tiempo. Lo que pasa es que se imponen unos sobre otros. Se imponen en el propio discurso. Claro. Profesor, tenemos algunos auditores desde el sur, desde Punta Arenas y también... Bueno, René Martín Oces nos hace una pregunta en la cual le hace una pregunta a usted, dice, ¿por qué para mí se conjuga muy bien el anarcocapitalismo y Dios? ¿Y qué relación juega el libertarismo con el anarcocapitalismo? A ver, primero yo creo que la idea de Dios es... yo soy creyente, por lo menos. Entonces la idea de Dios no veo yo que tenga mucho que ver con eso. Es más, la religión... sea esta cual sea, sirve muy bien como valor de organización social en ausencia de un poder político. Simplemente nos pone unas normas, nos pone unas directrices que podemos funcionar si somos con ellas, podemos funcionar con ellas perfectamente en ausencia de un Estado. Normalmente el problema de la Iglesia y de las iglesias es cuando éstas se asocian con el Estado. No de la Iglesia en sí. Lo que pasa es que en muchos sitios las iglesias protestantes o católicas se asocian, algunas iglesias son iglesias de Estado, se asocian con el poder político y de ahí viene por la opresión que pueden estas causar de esa asociación, pero en principio pueden funcionar perfectamente en ausencia de ellas y la idea de Dios es una idea que corresponde a otro ámbito, pero repito, yo no veo ninguna contradicción
entre ellas. En cuanto al libertarismo y el ANCAP, no todos los libertarios son ANCAPs. Yo creo, se puede discutir, pero lo que distingue a todos los ANCAPs de otras visiones es que ven al Estado como malo. O sea, como un ente, digamos, que pues, agresor o como un ente, digamos, que viola derechos naturales, ¿no? Como decíamos antes. ¿Qué pasa? Unos lo ven como un mal necesario, como una cosa que no se puede evitar, que es mejor intentar controlarlo o hacerlo muy pequeño. Así otros dicen que podríamos existir sin él, ¿no? Esa es la diferencia entre libertarios. Pero básicamente el 90% son puntos comunes. Pero diferenciamos en esto. Pero en cambio los liberales, por ejemplo, el liberal clásico, ve el Estado como algo bueno. Se ve en sus ámbitos. En sus ámbitos, por ejemplo, Mises, por ejemplo, dice que en algunos ámbitos el Estado es bueno y necesario, no es un ente malo. El resto no, pero en ese sí. El libertario lo ve siempre malo. Lo que pasa es que dice, bueno, pues no podemos hacer otra cosa, hay que aguantarlo y tal, a ver cómo podemos hacer para limitarlo o qué estructuras podemos hacer, ¿no? Pero sin llegar a su ausencia total. Pero bueno, el 90% es común. Muchas gracias. Profesor, en el tiempo, ya estamos casi terminando el programa. Quisiera pedirle, ha hecho usted también una revisión extensa de bibliografía, de textos, de autores, de recomendaciones, pero si tuviera que recomendarnos 3 libros, usted de repente por ahí escribe algunas columnas de lecturas para el verano. Aquí estamos en invierno, estamos en otoño entrando al invierno. 3 libros para leer en invierno acá en Chile. ¿Cuál nos recomienda a nuestros auditores? A ver, yo normalmente recomiendo no libros fáciles. Mis recomendaciones de lectura no son libros digestivos ni cómodos. Entiendo que el conocimiento de cualquier cosa compleja requiere de tiempo, ¿no? Y requiere de cierto estudio. A ver, a mí me impresionó mucho, obviamente, la acción humana. Yo creo que una persona que no tenga conocimientos de economía o así, para empezar, creo que es bastante completa, ¿no? En clave hombre, a ver, voy a decir algún libro raro. El de Hertz, por ejemplo, La invención de la Edad Media, ¿no? Para salirme de los tópicos, ¿no? La invención de la Edad Media es un buen libro porque demuestra que muchas instituciones que hoy vemos como raras ya se hacían en la Edad Media. Y no es un autor ANCAP ni nada por el estilo. Y después, claro, el de Bachelor, por ejemplo, Los orígenes del capitalismo. No es que a mí se me ocurren muchos. Así no, si me dicen del tema, les voy diciendo, ¿no? Porque normalmente lo secciono por temas. También, por ejemplo, sociólogos como Pipirín Sorokin, ¿no? A mí me interesa mucho. Se puede conseguir alguno por internet, muchas cosas. O grandes libros de historia, el de Barzún, El amanecer de la decadencia, por ejemplo, no son necesariamente libros ANCAP, ¿no? Pero sí que son libros que a mí me influyeron mucho. El nacionalismo y cultura de Rudolf Rocker, por ejemplo, para hablar de estos, aunque sea un anarquista de izquierda, tiene temas muy interesantes. No, pues si me dicen de temas, más o menos voy diciendo. Claro. Después de economía, por ejemplo, von Baber, que citaban antes, von Baber, que a mí me parece leer la conclusión del sistema marxiano, por ejemplo. Yo creo que de las críticas más potentes que se le hizo al marxismo nunca, como el socialismo de Mises, ¿no? Por ejemplo, o Capital e Interés, ¿no? Sobre todo el segundo volumen, cuando habla de la teoría de la explotación. Me parece un texto, a mí me influyeron mucho en su momento. Después, claro, están los clásicos, así el tipo Henry Hazlitt, para introducirse, así, pero yo empezaría con cosas así más bien potentes, sobre todo porque hay gente que le gusta leer cosas potentes. Y de administración, el que digo yo, el de Vincent Ostrom. Bueno, para los que nos escuchan, los libros de Unión Editorial están disponibles en Chile en www.lid.org, y ahí van a la sección libros y pueden adquirir los libros de Unión Editorial que tienen parte de la bibliografía que el profesor nos ha estado señalando para que lo puedan adquirir. El catálogo de Unión, si lo miran, es impresionante, si lo miran bien desde el principio, no solo los más recientes, es impresionante, porque creo que tradujo buena parte de lo mejor de estas escuelas. Además tiene una colección muy buena de libros anarcocapitalistas, creo que se llama Narcos. Tiene libros muy buenos. Hizo muchísimo, ya de los tiempos, de cuando esto ni siquiera se conocía. De hecho, yo conocí esto por una traducción que se hizo de Rothbard, de la ética de la libertad, que la encontré en una librería, por casualidad, yo no sabía mucho de estas cosas, pero fue una editorial de Unión, cuando aún era muy poco conocido aquí.
Profesor, muchas gracias por su tiempo. Se nos pasó volando, como decimos en Chile, el tiempo, 45 minutos. Esperamos tenerlo cuando los estados por fin le entreguen libertad a las personas y podamos movernos libremente. Esperamos tenerlo a usted acá en Chile para que podamos recorrer el sur de Chile con estas ideas que vemos que son la base o que son muy importantes básicamente para devolverle la libertad que alguna vez tuvimos todos los individuos, para devolverle la libertad a los individuos, que es lo que necesitamos hoy día cuando el Estado nos amenaza en todos los ámbitos. Así que muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes y muy amables. Muy amables y gracias por su amabilidad. Sí, hasta la próxima. Chao. Nos vemos, profesor. Buenos días. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno.